la segunda parte serían por el segundo punto, pero antes de continuar con el segundo punto de la unidad 2, me interesaría hacer una breve reseña, una breve explicación de dos de las fuentes de materiales o principales, materiales no digo, dos de las fuentes principales del derecho internacional público, a la cual, si bien la van a ver o las van a ver en la unidad 3, no quiero que pase, digamos, sin que ustedes tengan una breve explicación de en qué consisten estas dos fuentes, cómo son las costumbres y los principios generales del derecho. La costumbre en el desarrollo del derecho de gente es la primera de las fuentes, es decir, los usos y las prácticas de los estados justamente lo que fue originando la creación de lo que posteriormente van a ser las normas del derecho internacional público. Es decir, los principios fundamentales del orden internacional descansan justamente sobre los usos de los estados. Y la Corte Internacional de Justicia ha definido a la costumbre como la prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. En el caso de los principios generales del derecho, estos son postulados, digo, son máximas rectoras del derecho en general. Hay principios generales tanto en el derecho interno como en el derecho internacional y se encuentran en todos los ordenamientos jurídicos. El artículo, o el inciso, mejor dicho, del artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia habla de aquellos principios generales que surgen o que son aceptadas o utilizados por las naciones civilizadas. Lo que, digamos, nos da a entender de que solamente se estaría refiriendo a aquellas naciones que, según la óptica, digamos, o el concepto de la Corte Internacional de Justicia, o lo que en aquel momento fue los estados que formaron el estatuto o que celebraron y acordaron el estatuto de la Corte Internacional de Justicia, eran naciones civilizadas en contraposición de lo que ellos consideraban como naciones primitivas, lo cual actualmente es altamente discutible porque hay que tener en cuenta que la óptica, o mejor dicho, que este concepto de naciones civilizadas era utilizado por aquellos estados que eran potencias coloniales, en detrimento de los territorios colonizados o que eran colonias, mejor dicho. Pero bueno, como ya les dije, estas dos fuentes van a ser profundamente explicadas en la unidad 3, por lo tanto yo solamente les dejo un concepto para que ustedes entiendan de qué se trata o de qué hablamos cuando nos referimos a la costumbre o a los principios generales del derecho. Ahora voy a pasar a explicar la unidad 2, el punto 2 de la unidad 2, que habla específicamente de los tratados. Respecto a el concepto de tratados, que es un acuerdo de voluntades celebrados entre Estados, se refiere, mejor dicho, a un acuerdo de voluntades, podemos hablar de un concepto amplio, de un concepto restringido. Si hablamos de un concepto amplio, estamos hablando del acuerdo de voluntades celebrado entre dos o más sujetos del derecho internacional público, sea por escrito o en forma oral. Y si hablamos de un concepto restringido, nos referimos al acuerdo de voluntades celebrado entre Estados, en forma escrita. Esta diferencia surge justamente de los conceptos de las convenciones de Viena, la de 69, que es la convención más antigua, se refería únicamente a sujetos del derecho como a los estados, o sea, se refería únicamente a los estados como sujetos del derecho y entendía que solamente podían celebrarse tratados en forma escrita. Ya la segunda convención de Viena nos habla o amplía este concepto y nos dice que los tratados también pueden ser celebrados por otros sujetos del derecho internacional público como los organismos internacionales. Es decir, existen tratados celebrados, y esto se da, en realidad en la práctica esto se da, existen tratados celebrados entre estados y organismos internacionales o entre organismos internacionales entre sí, y el formato de tratado no tiene que reducirse específicamente a un formato escrito, sino que también pueden existir acuerdos orales, como por ejemplo el cese al alto el fuego en el caso de guerra, de una guerra o de un conflicto armado acordado justamente por los estados. Esto no necesariamente tiene que ser en ese momento materializado por escrito. De esta definición de estado nos surgen tres elementos.
El primer elemento es que intervienen en la formación de los estados aquellos sujetos que tienen personalidad jurídica internacional, ya sea amplia o restringida, es decir, ya sean estados, que son los sujetos por excelencia del derecho internacional público, como los organismos internacionales, que de estos tratados se derivan derechos y obligaciones y que se realizan dentro del marco del derecho internacional. Hay que tener en cuenta que cuando nos referimos a tratados estamos utilizando el vocabulario en sentido amplio. Dentro del término tratado se incluyen los protocolos, las convenciones, los pactos. Una cosa que siempre nosotros le ponemos o siempre les remarcamos es que tienen que aprender a utilizar o que tienen que utilizar la palabra correcta según de lo que se esté hablando. Si bien el término tratado, el concepto tratado es lo general y abarca lo que sería un protocolo, una convención, un pacto, lo cierto es que según el objeto del tratado va a tener una diferente denominación. Por ejemplo, las convenciones generalmente se refieren a aquellos tratados que regulan normas del derecho internacional público, por ejemplo, Convención de Viena sobre los tratados o Convención del Derecho del Mar. O sea, aquellos tratados que regulan un aspecto dentro del derecho internacional público. Cuando nos referimos a pactos, generalmente los pactos hablan de los derechos humanos, por ejemplo, los pactos de derechos civiles y políticos de 1966. Y los protocolos son aquellos tratados que vienen a modificar o a complementar un tratado anterior. Por ejemplo, los protocolos del 72 respecto de las convenciones de Ginebra sobre derecho internacional humanitario. En cuanto a las clasificaciones, podemos hablar de tratados bilaterales o multilaterales, esto es según el número de partes. Los tratados bilaterales son aquellos tratados en los cuales se celebran entre dos partes y los multilaterales son aquellos en los cuales existen muchas partes. Después tenemos, según la posibilidad de acceder o no al tratado, es decir, que estemos hablando de tratados abiertos o cerrados. Los tratados abiertos son aquellos tratados los cuales, siguiendo el mecanismo de adopción del texto, cualquier Estado puede ingresar a dicho tratado, como sería, por ejemplo, la Carta de las Naciones Unidas, o tenemos los tratados cerrados en los cuales están limitados a las partes solamente que lo firmaron o a ciertas condiciones para que ingresen otros estados, como por ejemplo el Mercosur. El Mercosur es un tratado cerrado porque solamente pueden ingresar estados que pertenezcan a América del Sur, es decir, no están abiertos a todos los estados del mundo. Esa sería la diferencia. Con respecto a la forma de celebración, tenemos en forma simplificada o en debida forma. En forma simplificada son aquellos tratados que se celebran de manera rápida, digamos, lo acuerdan los negociadores y lo firman y adoptan el texto en el mismo momento. Son tratados en realidad que no tienen una complejidad, puede ser alguna cuestión fronteriza, por ejemplo, alguna firma de algún permiso para transitar el territorio. A ver, vamos a poner como ejemplo cuando la Argentina y Chile deciden establecer una aduana conjunta. Bueno, eso puede ser un tratado en forma simplificada. Y después tenemos en debida forma, que son aquellos tratados que siguen todos los pasos que enseguida vamos a ver cuáles son para la celebración, la adopción del texto y después la ratificación y prestar el consentimiento para que ese tratado entre en vigencia y quedar obligado por ese tratado. Y después tenemos, según el objeto del tratado, que puede ser un tratado, bueno, como ya dije, derechos humanos, un tratado sobre cuestiones comerciales, o también se los puede clasificar como tratados culturales, políticos, comerciales. Y otro término que hay que tener en cuenta, y también es importante que ustedes lo utilicen cuando de forma correcta, es el término concordato. Los concordatos son los tratados que se celebran entre los estados y el otro sujeto pleno de derecho internacional público e histórico, históricamente reconocido como es la Santa Sede. Respecto de cuáles son los órganos competentes para la celebración de un tratado, todo lo que es la negociación de un tratado lo va a llevar adelante el Poder Ejecutivo a través de sus representantes diplomáticos o a través de un jefe. Generalmente los jefes de Estado no se sientan a negociar la letra chica, simplemente los jefes de Estado lo que hacen es, o el ministro de Relaciones Exteriores lo que hacen es ratificar, es decir,
prestar el consentimiento a la adopción de ese texto negociado. La negociación en sí lo suelen llevar los diplomáticos o algún agente plenipotenciario, es decir, que tenga poder para llevar adelante dicha negociación. Y después ya lo que es la aprobación del tratado en sí la hace el Poder Legislativo y después ya la expresión del consentimiento la vuelve a hacer otra vez el Poder Ejecutivo. La Convención de Viena del 69, la Convención de Viena del 69 lo que busca es establecer un procedimiento para la celebración de tratados que sea acorde según el ordenamiento jurídico de cada Estado. No todos los Estados tienen un mismo ordenamiento jurídico, es decir, no todos los Estados, por ejemplo, tienen jefe de Estado y jefe de gobierno, nosotros tenemos un presidente y un jefe de gabinete, no todos los Estados tienen poder legislativo, es decir, lo que se trata respecto a cómo celebrar un tratado, lo que tiende la Convención de Viena es a tener un sistema generalizado para que todos los estados puedan celebrar tratados dentro, o sea, tengan la posibilidad de celebrar tratados dentro de lo que establece o dentro del marco de la Convención. Bueno, para la celebración de tratados tenemos varias etapas, como ya expliqué. Tenemos la etapa inicial, que es la etapa justamente de la negociación y adopción del texto, que es cuando se sientan las partes a negociar y a decidir cuál es el texto que en definitiva van a adoptar y que ese texto obviamente después no se va a modificar porque es el acuerdo base del acuerdo de voluntad o el acuerdo base entre las partes, y una etapa o una segunda etapa que es la etapa de conclusión, donde ya se expresa, donde ya queda perfeccionado el consentimiento a nivel internacional. En primer lugar tenemos entonces la negociación y la adopción del texto. La adopción del texto es justamente eso, el acuerdo únicamente sobre cuál es el texto que va a formar ese tratado. No es el consentimiento definitivo de obligarse por ese tratado, sino que simplemente decir, bueno, nosotros nos sentamos a negociar, el tratado va a tener este contenido, va a tener estas cláusulas y estamos todos de acuerdo. En el caso de un tratado bilateral, es necesario que el consentimiento sea expresado por todos los estados, y en el caso de un tratado multilateral, generalmente se establece un mínimo o un número un porcentaje de estados que prestan el consentimiento a la adopción de ese texto, porque si no sería imposible la negociación, o sería eterna la negociación si esperamos que todos los estados presten el consentimiento. Generalmente se entiende que si las 2/3 partes de los estados que van a celebrar ese tratado multilateral coinciden o están de acuerdo con ese texto, bueno, ese ya será el texto que luego va a ser o sometido a firma de referéndum o que luego va a pasar por todo lo que sería el procedimiento de ratificación para que los estados luego entiendan que han quedado ya obligados a prestar el consentimiento a nivel internacional. Una vez que se ha adoptado cuál es el texto, es necesario autenticarlo. La autenticación se hace a través de una firma o de una rúbrica. Es básicamente que el representante firme cada una de las hojas de ese texto, con lo que se busca que este texto ya queda definitivo, no puede ser modificado bajo ningún punto de vista porque está firmado y ya genera la obligación de, por lo menos, no realizar actos contrarios al texto que se firmó. Y pone, digamos, en operación también aquellas cláusulas finales para la adopción del texto, es decir, pone en obligación a las partes el hecho de someterlo, por lo menos, o llevarlo a ver si puede ser o no ratificado, es decir, presentar ese tratado dentro de su mecanismo interno, y también, como ya dije, en no realizar actos que sean contrarios al texto adoptado. Respecto de la capacidad para celebrar un tratado, tenemos que diferenciar la capacidad de la persona en sí que lleva adelante la celebración como de la capacidad del funcionario o la capacidad funcional.
Obviamente que si vamos a enviar a una persona para llevar adelante la negociación de un tratado, tiene que ser una persona que esté en sus cabales, es decir, una persona que esté mentalmente sana. De lo contrario, si no, obviamente toda la negociación se va a caer. Lo mismo sucedería, por ejemplo, si el representante es obligado en forma compulsiva a la firma de esa o a adoptar ese texto, por ejemplo, no sé, por medio de amenazas o del uso de armas. En este caso tampoco ese texto sería válido. Y lo otro que hay que tener en cuenta es la capacidad respecto de la persona del funcionario, es decir, aquella persona que lleva adelante la negociación tiene que tener la representación del Estado, o sea, tiene que estar habilitado por el Estado para tener esa función. Generalmente los embajadores la tienen. Si es un personal diplomático, tiene que tener una carta de plenipotencias que diga que el jefe de Estado o el ministro de Relaciones Exteriores lo habilita a llevar adelante esa negociación. En cuanto a la capacidad de los sujetos del derecho internacional público para celebrar un tratado, se entiende que todos los sujetos tienen capacidad para poder llevar adelante una negociación, celebrar y concluir un tratado. En cuanto a, una vez que se encuentra, se entiende que se ha concluido la etapa inicial, es decir, de celebración y adopción del texto, ahí ya tenemos que ver o tenemos que entrar a hablar de la etapa del consentimiento, que es cuando se considera concluido esta celebración y se deja constancia en el plano internacional del consentimiento del Estado obligado. La Convención establece diferentes formas para manifestar este consentimiento, puede ser mediante la firma, puede ser mediante el canje de instrumento, puede ser mediante una aprobación, una adhesión o cualquier otra forma que se haya convenido. La firma se utiliza mucho en los acuerdos, como ya dije, de forma simplificada, se firman los ejemplares o dos o tres ejemplares según las partes que haya y se intercambian dichos ejemplares. Puede hacer también una firma ad referendum, es decir, que la persona que lleva adelante la celebración lo tenga que llevar ante su jefe, por ejemplo, ante el Ministro de Relaciones Exteriores. En este caso, si convalida esa adopción, se retrotrae al momento de la firma y se entiende que ya se ha prestado el consentimiento. También otra manera es el canje de instrumento, que ya dije antes, también se utiliza en los acuerdos de forma simplificada, es decir, exactamente serían como una oferta y una aceptación. Este canje de instrumento debe, digamos, distinguirse de lo que sería después al momento de finalizarse toda la etapa de celebración y aprobación de un tratado, que una vez que ya ha pasado por la parte interna y ha quedado adoptado internamente como ley ese tratado, ahí también puede existir un canje de instrumentos para formalizar este consentimiento a nivel internacional. ¿Qué se da en los tratados bilaterales? La ratificación en la celebración de un tratado en debida forma. Esta tiene por objeto crear un vínculo obligatorio entre los contratantes y es el método tradicional por el cual un Estado manifiesta su consentimiento. Y después tenemos la aceptación y aprobación. El consentimiento de un Estado de obligarse por parte de un tratado es también manifestado a través de lo que es la aprobación o la aceptación. La aceptación comprende dos partes para llegar a ser parte de un tratado. El primero es similar a la ratificación o a la votación del Congreso y el otro es similar a la adhesión, que sería una declaración de aceptación. Para que ello sea así, debe ponerse una cláusula en el tratado que diga el instrumento quedará abierto a la firma de aceptación, es decir, el instrumento va a quedar abierto que sea ratificado por el Congreso del Estado, o el instrumento va a quedar abierto a que sea, digamos, a que si bien no sea necesario que, digamos, sea ratificado por el Poder Legislativo de un Estado, sí es necesario tomarse un tiempo para poder revisar las cláusulas y con tranquilidad y, bueno, y en definitiva expresar si acepta o no acepta ese tratado.
La aprobación implica un procedimiento de orden constitucional interno de cada Estado va a tener un mecanismo diferente de aprobación de tratados. Nosotros, por ejemplo, tenemos mayoría según el tipo de tratado, esto lo establece la Constitución Nacional. Si son tratados de derechos humanos, para su aprobación se necesita el voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara, y si son tratados de integración, se necesita bueno, acá hay que diferenciar si son tratados de integración con estados latinoamericanos o tratados de integración con otros estados. En el primer caso, la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Y si son otros estados, de los miembros presentes de cada Cámara. Y solo se aprueba con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. La adhesión. En principio, para que un Estado se pueda adherir a un tratado, es necesario que ese tratado sea un tratado abierto, es decir, que permita la adhesión de Estados que no participaron de la negociación. Y en este caso, el Estado simplemente manifiesta su voluntad de adherirse a un tratado y, bueno, si se lleva adelante los mecanismos de ratificación y aprobación, porque ya está concluida la negociación y la adopción del texto, una vez que es invitado, digamos, a participar de ese tratado, ya formaría parte del mismo. Es necesario también hablar de lo que son las enmiendas y lo que es la denuncia del tratado. La enmienda se da cuando se detecta que hay un error en el texto del tratado, y acá hay que diferenciar según que exista un depositario del tratado o no exista un depositario del tratado. Cuando los estados o los organismos internacionales, es decir, los sujetos o las partes que llevaron adelante la celebración de ese tratado, se dan cuenta que existe un error y se ponen de acuerdo en entender que eso es un error, justamente, es necesario llevar adelante la enmienda o la corrección de ese error. Cuando Lo que se hace es digamos, si no hay un depositario, lo que hacen las partes es volver a sentarse a negociar, elaborar un nuevo documento o un documento complementario, y eso es repartido entre las partes, y si están todos de acuerdo lo firman y pasa a ser parte justamente del tratado anterior como un documento en el cual se corrigen los errores. Y si hay un depositario, este depositario es el que debe notificar a las partes de que existe un error en la redacción del texto, con las propuestas, y a su vez notificar además las propuestas de corrección. Y establecer un plazo para que las partes presenten objeciones a esas propuestas de corrección. Si no hay objeciones dentro del plazo establecido, se firma un acta de rectificación, esta acta de rectificación es notificada y enviada a cada uno de los estados. Y si hay propuestas y si hay objeciones, bueno, se van realizando las modificaciones que sean necesarias hasta tanto quede definitivamente corregido ese texto. Y después tenemos la denuncia, que es cuando un Estado decide denunciar a un tratado, es decir, manifiesta su voluntad de retirarse de ese tratado y que cesen los efectos jurídicos que ese tratado producía hasta ese momento. La denuncia sería el término, se suele tratar como sinónimo en los términos denuncia y retiro, no son sinónimos. La denuncia se aplica sería el término genérico y se aplica tanto a los bilaterales como a los multilaterales, mientras que el retiro se aplicaría a los bilaterales. ¿Por qué? Porque cuando un Estado se retira de un tratado, mejor dicho, el retiro se aplica a los multilaterales. La denuncia se aplica tanto bilaterales como multilaterales. Lo que pasa es que el efecto es diferente. Cuando hablamos de denuncia en un tratado bilateral, lo que sucede es que el tratado se termina, o sea, deja de existir. En cambio, cuando hablamos de una denuncia o de un retiro en un tratado multilateral, el efecto es que simplemente la parte que no quiere continuar se retira del mismo, pero este tratado no deja de existir.